Recordamos que el CSS, CSS3 en nuestro caso, que estamos viendo algunas de las propiedades y desarrollos en este nuevo estándar, está compuesto por diferentes módulos que han ido evolucionando. Entre ellos, aquí tenemos, ya vimos algunos de ellos como el selector, y entre ellos ahora vamos a hacer una mención al de borders y algunos de los aspectos muy sencillos, muy fáciles de utilizar, pero también muy visuales. Estamos viendo diferentes elementos en HTML5 y en CSS3 que nos están mejorando mucho esa usabilidad y esa visión por parte del usuario sin tener que utilizar ni JS ni imágenes. Entre ellos está el del border, incluido en en ese módulo de CSS3 y dentro del border, el border radius, que como podéis observar en esta imagen, es fácil de entender y fácil de comprender y además muy visual. Nos va a permitir justamente realizar este arco, convertir este borde totalmente esquinero, este borde totalmente rectangular o en punta, en un arco, y para ello tenemos las propiedades muy parecidas a lo que teníamos con margin, padding y otros elementos, que es el de border radius. Si directamente hacemos border radius y un valor, estaremos aplicándolo a absolutamente cada uno de los elementos, pero tendríamos que identificar cada uno de los radios que queremos colocarle en cada una de las esquinas, de izquierda, derecha, abajo, derecha y abajo, izquierda. Arriba, arriba, izquierda, derecha. ¿De acuerdo? Y como podéis observar, aquí el ejemplo que ahora vamos a realizar, uno de ellos, es bastante fácil de entender y de comprender. Para el siguiente ejemplo tengo esta plantilla donde, como podéis observar, he utilizado pues el típico HTML y quiero volver a recordar, ya que el ejemplo era muy sencillo, algunos aspectos y algunas librerías que podemos utilizar, como son las de el color de Google Material y la de fonts de Google Fonts. Para incorporarlas, la de color es muy sencillo, simplemente vamos copiando de la paleta que tenemos en Google Material Color, y la de fonts, una vez elegido la fuente que queremos incorporar, como podéis observar, yo he elegido Roboto, me gusta mucho, es muy limpia, bastante redondeada, y he elegido tres modelos, el de Thin 100, Light 300 y Bold 700. Una vez incorporada, copiamos directamente el enlace que nos proporciona Google Fonts, ya puedo utilizarla dentro de mis estilos, como por ejemplo H1, que va a ser un roboto y va a tener un peso de 700 o un tamaño de 700. Si en el ejemplo que aún no he incorporado el border, aquí lo tengo, quiero que este texto pues sea de tipo roboto y va a ser 100, vamos a mi tarjeta, estamos hablando de los P's, voy a añadirle justamente el mismo tipo de family, pero con un peso de 100 para ese P. Vamos a ver el ejercicio y, como podéis observar, vamos a dejar de marcar, ha cambiado, incluso podría cambiar otros elementos. Bueno, aquí tengo esta tarjeta, este class tarjeta, que voy a hacer ese solid border, como teníamos en el ejemplo, este solid border que voy a añadir justamente a mi class tarjeta. Por lo tanto, voy a hacer tarjeta y le voy a añadir, para comenzar, ese border solid, y le voy a añadir también un margin para que no se me apelotonen absolutamente todas las tarjetas, y un tamaño y también un float. Vamos a ir viendo poco a poco estos efectos. Un margin, por ejemplo, de 10 píxeles. Aquí lo tengo. Bueno, el borde es un poquitín exagerado. Voy a ponerle 2 píxeles. Perdón. El margin estaba bien, era el border lo que era un poco exagerado. Muy bien.
Ya lo tengo. Bien, ya queda un poquitín más bien ajustado. Ahora le voy a dar un tamaño y un float, float left para que quede más en modo tarjeta y que quede más visible. Pues voy a darle un tamaño de un width de unos 200 píxeles. Ahí lo tengo. Y ahora vamos a hacerlo flotante. Float left. Aquí lo tengo. El tercero no cabría, pero si yo añado, si yo le doy este tamaño a mi, si le amplío el tamaño a mi página HTML, pues quedaría de esta forma. Como podéis observar en el ejemplo, nos ha desaparecido el background, el white que teníamos de ese background. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues si recordamos o si en algún momento hemos estado hablando de dentro del float de esta propiedad overflow, podemos justamente utilizar la propiedad overflow para justamente borrar ese flujo o colocar dentro del flujo ese contenido de los floats. Da igual cómo lo entendamos dentro de nuestra visualización. Por lo tanto, colocando este overflow a hidden, vamos justamente a recuperar ese fondo de nuestro container. Vamos a verlo en el ejemplo. ¿Veis? Ahora nuestro container, si vamos a control shift y veremos que justamente este container pues ha perdido ese tamaño o ese flujo debido a los floats internos. Pero si lo eliminamos, si eliminamos que se recorte ese flujo y le ponemos overflow hidden, veréis que vuelve a retomar justamente ese tamaño. Vamos a colocarlo. Y ahora recargamos. Aquí lo tendríamos. Justamente hemos recuperado ese tamaño de nuestro container. Muy bien, pues ya lo tenemos preparado para aplicarle justamente ese border radius que era el principio de nuestro ejemplo, nuestro contenido en este nuevo CSS3. Lo copiamos de nuestras transparencias y lo aplicamos directamente para ver cuál es el efecto que ya os estáis imaginando, que cada uno de las esquinas, el top izquierda, derecha, bottom izquierda, derecha. Es decir, vamos a tener un radio mayor en la parte derecha y la parte izquierda, tanto arriba como abajo, y un radio menor en las otras esquinas. Vamos a recargar y vamos a ver el efecto final. Aquí lo tendríamos, ¿veis? Este radio es mucho mayor, este radio es mucho menor y este radio es mucho mayor. A partir de ahí, pues podemos jugar con ese border para hacer efectos muy interesantes de nuestras presentaciones en nuestros HTMLs combinados con CSS.